noches, bienvenidos a un programa más, no sé cómo decirlo, charla. Yo me siento aquí como una presentadora, me van a matar los periodistas. Nada, esto es una charla, son unas conversaciones que vamos a tener muy interesantes, así como todas las que ya hemos venido teniendo que nos han dejado cosas para la vida, donde las personas, los profesionales que han estado en estas charlas han donado su don, esa capacidad y esa información que nos permite cada día alimentar nuestro intelecto y mejorar en algunas cosas o prevenir algunas cosas que pueden ser muy importantes. El día de hoy tenemos una charla bomba, super bomba. Muy fuerte, ¿por qué? Biopolímeros. Dios mío, los biopolímeros están haciendo estragos desde hace muchos años y cada día es más y más. ¿Por qué? Porque se están despertando todos estos síntomas. No sé, es como, no importa si fue hace 5 años, 10 años, bueno, eso no lo va a decir el experto más adelante, pero en este momento hay muchas mujeres, no conozco a personas que no tengan como algún tipo de conexión con alguien que haya tenido biopolímeros. Hablamos de nichos donde el 100% puede estar con biopolímeros, pequeños nichos. Ahorita vamos a hablar de eso. Hay algunos países donde de cada 4 mujeres, 3 tienen biopolímeros. Hablamos del caso de Jessica Cediel hace muchos años, donde ella tuvo la valentía de poner en conocimiento público lo que ella estaba viviendo y el martirio y lo terrible que fueron todas las cirugías por las que tuvo que atravesar. Hablamos de Elizabeth Loaiza hace poco, que también tuvo que someterse a una cirugía, y hace menos de 2 semanas Lina Tejero, que nos mostró también unas imágenes que fueron muy fuertes, pero más allá de mostrarlas para el chisme, ella las mostró para que, por favor, tomemos conciencia y también nos hablemos con cariñito entre las mujeres. Si ellas están mostrando esos casos, no es para que digamos, ¿quién las manda? No, es que claro, lo que hace la vanidad, ¿no se lo tienen merecido? No, por favor, compasión. Ninguna mujer, ninguna persona, porque los hombres también los utilizan, es excepta de que le pueda pasar, de que le pueda suceder. A todos nos puede suceder, por favor, mucho respeto, y más cuando son personas que se atreven a publicar su vida en las redes solamente con el ánimo de que no le pase más a otras personas y que las que ya tienen los biopolímeros actúen a tiempo, porque puede ser mortal. Bueno, y con esta introducción quiero presentarles a un invitado muy especial que ya nos había acompañado. Él es el doctor Giovanni Mera, uno de los mejores cirujanos plásticos de Latinoamérica, doctor pionero en la lipomarcación en Colombia, cirujano plástico reconstructivo maxilofacial y de la mano, también conferencista, y está con nosotros el día de hoy. Lo vamos a saludar y voy a conectarlo ya mismo, que está por aquí, que nos tiene tan preocupados a todos, porque nunca se sabe. Muchas mujeres hemos ido a que nos pongan la vitamina, hemos ido que la vitamina C, que la vitamina no sé qué, que para que los glúteos se vean más bonitos, aquí y allá, y en ocasiones no nos percatamos de que sea realmente un profesional ni qué sustancias están poniendo en nuestro cuerpo. Doctor Giovanni Mera, ¿cómo Hola estás? Jennycita, muy buenas noches a todos, espero que todos estén muy bien. Qué introducción, muchísimas gracias. Realmente es un tema absolutamente que no solo ahora está de auge, esto viene desde hace muchos años atrás, sino que ahora lo que tú decías se han atrevido a expresar absolutamente, y con esto de las redes sociales es absolutamente mucho más rápido la difusión de Así las es. noticias. Entonces, esto es un tema que aqueja más o menos desde los años 80, no es ahorita. Desde los Y se años ha, 80. exactamente. Inicialmente, te voy a contar,
utilizaban aceite de cocina, petróleo, para poder aumentar lo que ellos querían aumentar. No estamos hablando, no voy a hablar específicamente que sean glúteos, mamas, cara, lo que sea, pero ellos, digámoslo así, todo el mundo quiere volverse y joven, bajo unos parámetros que para mí la belleza es algo subjetivo. Es decir, para ti puede ser una cara perfecta, un rostro perfecto, pero para otra persona no. Y desde ahí va el respeto hacia las demás personas. Entonces, realmente, llenarse de cosas, de sustancias que todavía no están aprobados, pues es algo riesgoso. Y eso es lo que vemos con el tiempo. Mucha gente te va diciendo a ti, no, a mí no me pasó absolutamente nada, gracias a Dios, llevo 5, 10, 15, 20 años. Desafortunadamente, en algún momento de la vida vas a hacer algún tipo de reacción pequeña, grande o mediana. Y Entonces, este es un aquí, tema súper interesante. aquí, doctor, va mi primera pregunta porque yo tuve esa confusión y estoy tratando de hacer las preguntas estando allá al otro lado, para el que está viendo esta entrevista, pensando en qué se les ocurre para que podamos darles información muy clara. Yo no tenía claro qué son los biopolímeros y me Sí. asombró la respuesta porque yo dije, pero debe ser una sustancia, lo que yo pensaba es una sustancia específica que la verdad como que no funciona muy bien en algunas personas y tienen reacciones adversas. Pero ¿nos podrías aclarar el mundo de cosas que se encierran como nombre de biopolímeros, doctor? Claro que sí, mira, Jenny. Realmente cuando tú me dijiste algo y dijiste, ¿se hará polímeros o biopolímeros? Yo hablo es de polímeros. La palabra bio, que se antepone al polímero, quiere decir para mí biocompatible, es algo biocompatible con algo. Uh En este -huh. momento, el polímero no es compatible con el ser humano. Vamos a colocarla más sencilla y como más rápido para que todos entendamos. Okay. Todo lo que tú te introduces en tu cuerpo genera una reacción. Esa Okay. reacción puede ser hacia una prótesis valvular, cardíaca, cerebral, a nivel de las mamas estéticamente, a nivel de las prótesis, todo genera un proceso inflamatorio. Es decir, el organismo llega, lo identifica como algo ajeno y empieza a destruirlo. ¿Sí? Como no puede destruirlo, lo envuelve en una cápsula para que no haya contacto del organismo con esa sustancia y viceversa. Y eso es las prótesis mamarias, hablemos en estética, las prótesis glúteas, que están contenidas, esa silicona, que además es médica, se contiene en una, digámoslo así, en una bolsa, y eso el organismo lo vuelve a envolver en otra bolsa diferente para que no haya contacto y así no genere una reacción continua de antígeno y anticuerpo. ¿Sí? Eso, desde ahí partamos. El polímero es una sustancia derivada de los petróleos, del petróleo, y es una sustancia que se consigue en forma viscosa, es decir, es una sustancia que se introduce a través del organismo con unas jeringas gigantes, porque Uh -huh. no la fortuna, sino tuve la oportunidad de ver cómo introducían eso, y realmente es una aguja de las que se utilizan en la ganadería, Oh, una jeringa de 60 centímetros y la persona va introduciendo con fuerza, atravesando la piel, esa sustancia. Se hace en circunstancias no, que tienen la seguridad que no haya ningún tipo de bacteria o virus, pero eso no es el tema. El tema es que esa sustancia, una vez colocada, no sabemos para dónde se va. Puede irse para el músculo, para la piel, para los nervios. Un vaso sanguíneo grande se llena de ese gel viscoso y puede llegar al corazón, taponarlo y producir una muerte y paro cardíaco, que eso se ha escrito, se ha visto, pero desafortunadamente la gente sigue colocando y no solo la gente que sigue colocando, porque hay una cosa muy clara, uh -huh. la gente coloca porque la otra gente le pide que lo coloque. Claro, hay una demanda enorme y desde hace muchos años porque vivimos insatisfechos con nuestro cuerpo y queremos arreglar cada parte de una forma perfecta que o estamos viendo los estándares
artístico, si queremos llegar allá, entonces la actriz, el actor, el modelo, y a veces pues hay bastante Photoshop y está lejos de la realidad, pero la foto con Photoshop es la que nosotros queremos para nuestro cuerpo. Y eso es muy Exacto. difícil. Entonces, aclarando eso que a mí me dejó muy impactada, era saber que, claro, polímeros, porque bio es como que lo Compatible. disfrazan y entonces disfrazan el nombre para que uno sienta tal vez la confianza, y dice biopolímero, pero no, o sea, estábamos hablando de que son siliconas líquidas, parafinas, cemento óseo, aceite industrial. Dios mío, Metacrilato, doctor, es ¿has muchas tenido pronto cosas. estos casos? Claro, Ujú. como te decía, esto no es nuevo y hay varias maneras de afrontar este problema. Yo le digo problema, pero nunca voy a juzgar a la persona que lo hizo, porque no soy quien, ¿sí? Y nadie, o sea, yo creo que todos hemos cometido errores en nuestra vida, mucha gente lo ha cometido y no soy quien para decirle, oiga, ¿por qué hizo esto, esto, esto? Hay que buscar soluciones. Estos polímeros, mucha gente, no sé si te ha dicho, llevo 10 años, llevo 15 años, llevo 20 años y nunca me ha pasado nada. Y llegan al consultorio y dicen, yo tengo este tipo de sustancias dentro de mi organismo. La más frecuente es a nivel de los glúteos y secundariamente en cara y luego en mamas. Realmente la mayoría de gente la tiene en los glúteos y puede o no tener ningún tipo de eh, efecto secundario ni cuando se coloca, ni en los primeros meses. ¿Sí? ¿De qué depende? Depende de muchos factores. Entre más superficial se coloque la sustancia, más lesiones de la piel vas a tener. ¿Qué quiere decir eso? Si se coloca superficial, se produce una pigmentación extraña de la piel, se produce atrofia de la misma y se va degenerando la piel. Cuando se coloca más profundo, la piel no sufre tanto, pero puede sufrir otra serie de circunstancias como el músculo, los nervios y los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, de ahí depende de muchas cosas. Para entender este concepto, quiero ser lo más como claro posible porque es difícil entender este concepto. El polímero, como es viscoso, una vez colocado, yo vi a las personas colocan y hacen presión sobre la parte donde se coloca el polímero. Esa presión hace de que se vaya a varias direcciones. Puede ser hacia arriba, a la zona sacra, hacia abajo, hacia la parte inferior del glúteo e inclusive hacia la cara posterior de los muslos o hacia la más profundidad donde va hacia el músculo, a los nervios y a los vasos sanguíneos. Pero ese gel no se queda en toda su vida en su gel. Con el contacto con el organismo, el calor y otra serie de procesos químicos, se va produciendo una bolita que Se viene en vuelve muy diámetros duro, ¿verdad? diferentes. Parece plástico. No, vale, mira que no, dependiendo del polímero que te coloquen. La mayoría que nosotros vemos son bolitas como con un interior líquido que a la dígito presión se estallan. Esa es la más común. Cuando utilizan otra serie de sustancias, como el metilmetacrilato, todo ese tipo de sustancias que acabaste de nombrar, se vuelven más duras y producen ya otro tipo de sintomatología por presión en este tipo de zonas donde se coloca. Entonces, si estamos hablando de que está la bolita, imagínate con un proceso a largo tiempo, donde tú te sientas, imagínate que tú te sientas y la cantidad cuando el peso que soporta los glúteos, cuando tú te sientas suave, es más o menos el 70% de tu peso corporal. Pero nosotros no nos sentamos suaves, mujer, nosotros nos acostamos, qué delicia, podemos duplicar ese peso. Y ese peso hace que esas moléculas, esas bolitas, vayan para todos lados. Y es de ahí que es tan difícil de retirarlas todas por completa en un procedimiento quirúrgico. Porque ¿Qué pasa? Sí, perdón. No, 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 pueden, termino. pueden ir hacia el músculo y uno levanta hasta cierto el glúteo mayor, pero seguir buscando cuando llega a los grandes vasos que van a llevar la sangre hacia los pies
y la devuelven hacia el corazón a oxigenarla. Y de esos vasos, los nervios, el nervio ciático, los nervios que te dan movilidad, sensibilidad en los miembros inferiores, ahí es donde nosotros no podemos seguir haciendo muchas cosas. Entonces, nosotros empezamos a abrir y a sacar. Y realmente, desafortunadamente, no podemos quitar un 100% de esa sustancia. Wow. Doctor, ¿cuáles son esos principales síntomas de una persona que tiene biopolímero y cambian según la sustancia, según el biopolímero? ¿Pueden ser más fuertes que otras? ¿Y en Sí, cuánto tiempo lo vemos? claro, mira, en esto no hay un tipo de evolución. He visto personas que con el tiempo se han mantenido delgadas y al ser delgadas el polímero no se no hace como su exacerbación del cuadro clínico casi típico. ¿Qué Okay. pasa con estas personas? Primero, ¿por qué se produce? Porque o tienen embarazo, se golpean o traumas a repetición o se engordan. Esas son las cosas de las cuales se produce una alteración y dispara el antígeno anticuerpo y ahí es donde el cuerpo empieza a defenderse de esa sustancia. Empieza a reaccionar hacia ese cuerpo extraño y empieza a ponerse roja esa parte donde se le colocó, se empieza a poner dura, al ponerse dura se pone caliente, la gente piensa que se está infectando. Además de eso, eso tan duro produce una compresión de los nervios y puede llegar a tener sensibilidades equivocadas, parestesias, adormecimiento, dolor al caminar, y es ahí donde nosotros tenemos que actuar. Entonces, pero hay gente que lleva 15, 20 años y no ¿Qué? le pasa nada. ¿Nunca le No le pasó pasa nada? nada. No le pasa nada. Mira, yo he visto pacientes que llevan muchos años, o sea, realmente muchos años, y las colas son bonitas, porque también hay personas que dejan colas muy bonitas y son bonitas, no les pasa nada, no han tenido hijos, pero se han mantenido delgadas y no les molesta. Y tú miras y examinas y la piel es muy homogénea. Entonces, realmente, en algún momento va a producir esa respuesta inflamatoria sistémica que es lo que produce, lo que nos lleva a nosotros a ver, a abrir y a retirar ese exceso de polímeros. Eso es lo que lleva. Los síntomas, voy a ser muy claro, Jenicita. Yo no digo síntomas, porque viene, no sé si te está pasando a ti, a Guy o a toda la gente que nos está viendo. Te dicen a ti, ojo, el COVID-19 produce X, Y, Z, tenga No, eso mucho ya cuidado. Y es llega el uno mejor ejemplo que miércoles. has podido Sí, poner. Pero entonces tengo, o miércoles, sea, miércoles tengo una llega, amiga que no tuvo ninguno de los síntomas de los que se hablan popularmente, son otros totalmente diferentes y esta persona y varios de su familia estaban contaminados. Entonces uno dice, otros sí, totalmente asintomáticos. exacto. Y en esto, cuando tú empiezas a decir cuáles son los signos de alerta o de alarma, inconsciente o conscientemente, uno dice, yo tengo esto. Entonces, cuando van a la consulta conmigo, yo primero no digo cuáles son los síntomas que tenemos que tener en cuenta, porque te sugestionas, Claro. te deprimes, vas y te haces resonancias, vas y te haces un poco de cosas pensando y vas donde un médico y de otro médico tratando de que alguien te diga lo que tú quieres escuchar, que es, yo te puedo quitar todo. Yo te puedo quitar todo. Entonces todo el Es mundo una empieza a mentira. buscar al médico, al médico, al médico, al médico. Podemos lograr extraer mucha cantidad de polímeros, pero el 100% es imposible. Al retirar el 100% depende de que todo esté en una zona, que sea reciente, pero las cicatrices y los defectos que, y que conlleva ese tipo de cirugías, como desde abrirse las cicatrices donde se hace el procedimiento, se infecte, atrofias del tejido y deformidades, porque uno retira esa bola de material extraño y queda un defecto. Y entonces, en vez de estar preocupadas porque tenías el polímero, ahora vas a tener que preocuparte porque ya no tienes una cola bonita, tienes una cola con cicatrices y asimétrica. Entonces,
Uno correcto. tiene que llegar a un balance, mujeres. Yo creo que, y hasta hombres, como tú bien lo dijiste, tenemos que llegar a un balance. Es una cosa que no podemos echar atrás. No podemos retroceder el mundo y darnos el tiempo, perdón, y darnos látigo y látigo y látigo y látigo diciendo, ¿por qué hice esto? ¿Qué voy a hacer? Pero doctor, Y estamos deprimirme. hablando de un nivel muy alto, o sea, hay Sí, muchísimas personas. En muchas. este momento te podría nombrar a mi alrededor que sepan que los tienen, al menos unas 10 mujeres, pero que, como tú dices, tienen sus colas y no les ha pasado nada y están tranquilas y de repente por alarmas como los casos que hablábamos de Jessica Cediel, de Elizabeth Loaiza, Lina Tejero, entonces se alertan y van al médico y le dicen, pues si no ha pasado nada, mejor dejémoslo tranquilo. Pero es que pululan, son Sí, demasiadas, o son sea, no muchas. sabemos si alguna vez, Dios no lo quiera, en una de esas que lo decía al principio, que somos felices, no, pongamos vitamina C, vamos a no sé qué, vamos donde el esteticista, porque por muchos años teníamos también una ignorancia terrible y para nosotros cualquier esteticista podía hacer este tipo de, Procedimiento. de procedimientos que son invasivos. Entonces uno dice, a cualquiera le puede pasar, ya los casos están expuestos en cantidades, ¿qué vamos a hacer cuando cada día son más y más y más? O sea, ¿qué posibilidades tiene una persona que en este momento nos está escuchando? ¿Cuáles serían como las alternativas Mira, de si lo tienen? eso depende de mucho de los cirujanos plásticos, pero también depende mucho de las pacientes. Okay. Yo, si tuviera polímeros, yo soy el que decidí colocarme polímeros y tengo que asumir eso. ¿Ok? ¿Por qué lo hice? Por X, Y y Z. Esto no es de ponerse porque, Dios mío, látigo por aquí. No, ya hay que salir para adelante, señores y señores, señoras y señores. Entonces, realmente debe uno ser consciente que fue que yo quise porque quise hacer esto y de pronto no me informé o no tuve la debida investigación con respecto a lo que me iba a colocar. ¿Ok? Una vez colocado, ya tenemos que ver qué queremos nosotros hacer. Primero, queremos retirarlo, nos molesta, tenemos sintomatología para quitarlo y cuáles son los diferentes tratamientos para ese tipo o cada punto o ítems que acabamos de hablar. Sí. Entonces está la persona súper linda, súper bien y que no le molesta. Van a mi consulta y tú lo has dicho, ahorita el boom y todo el cuento nuevamente, yo les digo, si no lo molestan, no se golpee, no se engorde y trate de llevar una vida tranquila, sin traumas, evite montar caballo, evite aumentar de peso y ya. Y muy seguramente lo va a llevar. Lo va a llevar como la persona que utiliza gafas. Si te molesta y tiene una sintomatología incómoda, que no puedes ni caminar, que se te calienta la zona donde se te colocó, que se te deformó, ¿sí me entiendes? Todo ese tipo de cosas, hay dos conceptos. El único concepto valedero que puede y podemos retirar es básicamente abrir el área donde está, independientemente, exponer el material extraño y sacarlo. Eso conlleva a una serie de cosas que después todo el mundo entra en algo de depresión, porque Ok. uno hace una cicatriz que no tenías, Esa ¿cierto? es la que llaman la forma de mariposa, que Puede ser podría, en alas de claro, digamos, gaviota, concentrándonos en la cola, que es el en más la usual. cola, puede ser en alas de gaviota, puede ser en una C con, digamos así, apertura o con cavidad hacia la parte interna, ¿sí? Exactamente, o en el surco infraglúteo. Son varias las técnicas como el cirujano se sienta bien y de ahí depende otro tipo de cosas, porque necesitamos que ese tejido que estaba alterado por esa sustancia ajena cicatrice bien. Pero una vez nosotros retiramos, como te decía, los defectos son grandes. Entonces, te retiro el polímero, te dejo cicatriz y te dejo asimetrías en tus glúteos, pasas de no tener un problema
que era el polímero, a tener otro problema que ya es estético. Entonces, tenemos que dejar que esos tejidos se acomoden y luego podemos rellenar con grasa o con prótesis, dependiendo, Jenny, del caso al que vamos a hablar. Porque no todo el mundo en un tejido cicatrizar le integra, digámoslo en palabras más coloquiales, le pega la grasa que se coloca. Ok. Y la prótesis también, si llegó al músculo y nosotros tuvimos que desbaratar el músculo, en algunos casos el glúteo mayor, para tratar de retirar la mayoría de polímero, pues tenemos que dejarlo 12 14 18 meses ahí. Y eso produce también estrés a las personas. Esto es un tema complejísimo, pero yo pienso que uno, como persona racional, y decir, miércoles, lo hice, ya no, ¿ya qué puedo hacer? Nada, tenemos que echar para adelante. ¿Y qué hay que hacer para adelante? Con un profesional que te pueda dar un abanico de soluciones. Y tú escoges la que más se te acorde, ¿cierto? Me parece a mí me han dicho, y te lo digo sinceramente, llegan, no me molesta, pero me los quiero quitar. Yo no los quito. Yo a esa paciente, si todavía no le molestan, yo no se los quito, porque si no tiene molestias, llego a hacer este tipo de cirugías, se llega a complicar, Va a ser un paso trauma. del malo al más malo, ¿sí me Claro. entiendes? Entonces, esto es una cosa muy complicada, Es una pero lotería. sí, Pedirle es a el COVID, Dios, tener mucha es fe, el si no COVID, te ha sí. molestado, seguir orando que jamás te suceda. Y bueno, lo que tú decías, ¿qué otras cosas podrían ayudar? Dijiste, no se suban de peso, intenten no montar a caballo, no golpes. Sí, es que ¿Podría mira, ayudar en algo la alimentación, el ejercicio o algo así, o algo adicional a esto que nos dices? el ejercicio realmente favorece a que haya una reacción mayor del cuerpo extraño, porque al hacer el ejercicio, el músculo siempre está en movimiento y este movimiento hace que esta sustancia o se mueva o reaccione y el organismo llegue y ¡pruc! Reaccione y empieza ese calor, esa inflamación, ese enrojecimiento, esa coloración morada de la piel, todo ese tipo de cosas. ¿Realmente qué debes hacer? Si la mayoría de personas que me están oyendo y tienen algún tipo de polímero realmente, entonces, ¿qué pasa? Eh, si ese polímero me dicen, yo creo que me colocaron 500 centímetros, o no me acuerdo, 150, porque además a veces uno no recuerda, o por susto, o por que no le dé pena decirle a otra persona que me coloqué 500 porque quería que era una gola grande. Eso es muy respetable. Entonces lo que hace es que se colocaron 250 en cada glúteo. De esos 250, tú dices al otro día o al mes o a los 2 meses, oiga, 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 eh, necesito más. Voy a colocar más. Y resultas colocándote 300 o 400 centímetros cúbicos. Pero entonces, con el tiempo, esa cola o esa zona se agranda. Entonces tú dices, miércoles, ¿qué pasó? Eso es una pregunta que me la hacía muy frecuentemente hace muchos años. Y encontramos Bastante. que el polímero no se engorda. Realmente el organismo lo que hace es que esas microbolitas de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, las trata de dejar quietas en una zona, pero las envuelve en células grasas fuertes, duras, y que con el tiempo las personas van comiendo, se va creciendo esa cola impresionante. O sea, Y que es un entonces dices, mecanismo de defensa del cuerpo. El cuerpo está exactamente, tratando de ayudar para para que no encapsular se, y quitar. exactamente, para que no se difunda Ok. sobre los otros tejidos. Entonces, es por eso que cada vez que se va aumentando el volumen por la grasa ahí localizada, ahí es donde vienen las complicaciones. Si está muy superficial la piel, se empieza a ver morada, se empieza a doler por compresión o realmente se ven unas zonas enormes que la gente le fastidia y dice esto está muy grande, ¿sí me entiendes? Entonces, hay varios tipos de sintomatologías y englobarlos en pocas palabras como enrojecimiento, calor, infección, no viene al caso. Ok. Entonces, ¿qué les digo? Lo primero que les digo, traten de no engordarse. Difícil, porque esto es tú lo En sabes, esto embarazo, es un pues, estilo de vida. El digamos que se embarazo, cuidaron un montón, pero de embarazo, pues, embarazo, tratar de no engordarse, pero lo que yo le digo, el embarazo a todas las personas, el embarazo es lo más lindo para las mujeres.
pero desafortunadamente es una marea de muchísimas hormonas. O el diablo. Esto a ustedes les da marea por toda cantidad de hormonas que pueden desarrollar y que pueden desarrollar algún tipo de antígeno anticuerpo y les puede molestar también en el embarazo. No traumas ni ejercicios, porque veo que cada vez que hacen ejercicio, el músculo se estimula y ahí vienen las complicaciones. Ejercicios específicamente para la zona donde se esté colocando. En Ok. cara, pues pueden hacerlas muchas cosas, pero en cara es más evidente, porque se empieza a engordar la persona y se empieza a deformar. Y ahí es donde se ven ese tipo de cosas. Y desafortunadamente, pues no somos honestos y decimos, no, es que yo me coloco Botox y mire cómo dejó el Botox El Botox o no el hace eso. Dysport, toxina botulínica, no. Entonces realmente ahí es donde tenemos que ser claros con nosotros mismos. El ácido hialurónico tampoco hace eso. El ácido hialurónico a los 12 meses, 14 o 16 meses desaparece. Sí promueve la producción de ácido hialurónico no endógeno. Entonces la gente como que ya no se ve el defecto tanto con el tiempo y dice, uy, ¿cómo me ha durado? No, es que resulta que el ácido hialurónico favoreció también el crecimiento del ácido hialurónico endógeno O y sea, no que se es ve tanto el defecto. acumulativo, por así decirlo. Es como No acumulativo, te lo vas produce, poniendo. pro- produce, no acumulativo, produce estimulación Ah, para ok. que tu mismo organismo produzca el ácido hialurónico tuyo. Mm, Entonces, pero el polímero no se va, el polímero se mancha la piel. En la cara se ven manchas amarillas y o turupes. lesiones diferentes, Turupes que... bolas, turupes, nada que hacer. Y Pero seguramente, además, Jenicita, nadie lo hizo, nadie. Yo como paciente, yo solo quiero es mejorar. Yo no estoy pensando en dañarme claro, mi cara. obvio. Y también hay mucha gente que le decían, porque en Europa se colocaban, esto es muy bueno, es un ácido hialurónico, es un polímero que no produce degeneración, pero con el tiempo se están viendo las complicaciones. Ya realmente preguntarnos por qué me pasó a mí, no, hay que seguir adelante y buscar soluciones. Claro. Doctor, muchas personas que han tenido una primera cirugía para retirar el biopolímero porque ya no resisten todo lo que tú estabas nombrando, el dolor, el enrojecimiento, que no pueden caminar, en fin, reportan que tienen que volverse a hacer otras cirugías. Esto es lo más normal. ¿Qué porcentaje podemos sacar en una primera cirugía de biopolímero? Y nos decías que no es el 100%, más o menos qué porcentaje. Y Claro, para terminar de sacar cuántas cirugías se ha reportado que deben practicarse o cuándo termina esto para una persona que ya se vio afectada y con toda la sintomatología. qué complicada esa pregunta y te entiendo que tú quieres como decir, oye, a ver, aterricemos y pongamos esto como en, bueno, es muy difícil. Primero hay dos técnicas de las cuales una es la cerrada, que se produce es con la aspiración de cánulas, ¿sí? Esas bolitas pequeñitas de 2 hasta 3 milímetros pueden salir por esa cánula, en poca cantidad, ¿Las aspiran? ¿Algo así? aspirarla. Ah, ok. Esa es la que la mayoría de los cirujanos plásticos practica, porque realmente los resultados son buenos, Ujú. pero no llegamos a quitar más del 15 o 30% de estas sustancias. Pero no deformamos las colas y sacamos, si están muy superficiales, superficialmente para disminuir la coloración de la piel. Si, muy profundos tampoco se pueden quitar, pero alcanzamos a quitar zonas en las cuales la persona puede llegar a tener 5, 6 años, 3 años, 2 años, dependiendo del cuidado también. Por eso es que uno es muy incisivo. Oiga, no se los quitamos todos, podemos llegar a esto. Si se adelgaza se va a mantener muy bien por más tiempo, pero si va a tener lo que hablamos anteriormente, pues va a tener complicaciones. Esa cirugía, pues me parece a mí que es la que la mayoría de gente lo hace, pero hay otros cirujanos que hacen la abierta porque dicen, con toda razón, tanto Ujú. los de que hacen cerrada como abierta, porque aquí nadie tiene la razón. Creo yo que cada uno tiene su punto de vista y cada uno, como si yo fuera paciente, tengo que escoger alguno de las dos. En la cerrada me va a aliviar los síntomas en la mayoría de los casos, si no son tan grandes, no me va a deformar y muy seguramente no va a tener cicatrices. En la otra hay muchos más radicales que abrir
abren, dependiendo del caso, abren, sacan, digamos así que raspan, pero las deformidades son más evidentes y pasas de tener una cola a no tener. Y con deformidades, contando de que no te infectes, contando de que no se abran las heridas. Esto también es muy importante porque es que cuando van al consultorio, nosotros no tenemos la varita mágica y no podemos decir de adiós, se acabó el tema. Hay un alto riesgo de infección y te voy a decir del por qué. Yo vi, eso eran frascos, una jeringa, una aguja en un ambiente que no es estéril, donde puedes tener algún tipo de bacteria que en el momento en el cual el organismo la controló, pero cuando alguien lo va a retirar, se infecta, se altera ese proceso bacteriano que estaba ahí inoculado en esa sustancia y termina siendo uno también el culpable. Desafortunadamente, por eso es que hay muchos cirujanos que dicen, te agradezco, mira, yo no No retiro lo hacen. polímeros, no lo Sí. hacen. ¿Por qué? Porque es que créeme que terminamos siendo los malos. Ujú. Realmente siempre vamos a ser los malos. ¿Por qué X, Y, por Z? Porque si estoy o qué, por qué pasó. Y lo realmente es que uno hace su trabajo, pero no está en el 100% teniendo Sabemos el control de cómo todo. reacciona el cuerpo. El cuerpo es El una cuerpo, máquina la increíble, pero sustancia que te también tiene colocaron. sorpresas. Claro, Ujú. claro, esto es una sorpresa para todo. Sorpresa para Ay, todo porque nosotros hacemos lo médica y académicamente que sabemos hacerlo, pero estamos jugando con tu oxigenación, que seas juiciosa con los antibióticos, que seas juiciosa con tu higiene personal, que no te coloques nada apretado o apretado. Mira, son tantas las variables que yo como les digo a las personas, mire, hasta aquí llego, mire mi trabajo, por favor cuídese porque no estoy detrás tuyo diciéndote, mira, pudiste hacer esto, 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 esto. Es eso lo que hacemos. Entonces, muchos de nuestros colegas y no retiran, porque desafortunadamente las complicaciones son tan grandes, pero no, yo creo que uno está dispuesto a resolver ese tipo de complicaciones médicas, pero no las complicaciones de perjuicios, de señalamientos, de todo eso, porque créeme que mucha gente que se dedica a retirar polímeros los tratan mal y lo único que quieren es hacer, digámoslo así, un bien, no claro, hay nada más que hacer. claro, ya el mal está hecho, ya, ¿qué peor Sí, puede no, pasar? Yo creo que no puede fue venir la tampoco muerte, mal, porque me imagino que hay Jenicita. muchos casos donde ya eh, eh, llegan al límite donde puede estar riesgo totalmente su vida, ¿verdad? Claro, claro. Todos los días ponemos en riesgo la vida. Desde el En cualquier instante, cirugía. no solo en cirugías, desde Ujú. el instante que tú abres los ojos, saludas a tu esposo, te vas a bañar, te resbalas en tu tina, ahí Sí, tienes un todo puede compromiso. pasar. Todo puede pasar. Pero hay condiciones que pueden hacer que existan más probabilidades, ¿no? En el Claro, caso claro, de ir a una claro, sala de cirugía o algo así, ¿verdad, claro. doctor? Por Hay, ejemplo, personas, te voy a decir, que se habían colocado, no se notan, llevan 25 años, hace una ritidoplastia. Ritidoplastia es uno abrir y suspender, quitarle el exceso de piel de la cara por cicatrices. Y dice uno, ¿qué es esto? Recoge, es polímero. Pero hay gente que no se les desarrolla tan rápido, no es un sistema inmune tan grande y ni se da cuenta uno porque se dice si está salida la piel, pero no se notaba mucho, o le claro, colocaron poquito y todo, y era delgada. el- Entonces, en esto es una ruleta, Jenicita, y esto el es una riesgo de ruleta. que llegue a zonas que sean mortales, a una Sí, aorta, por ejemplo. Tengo bueno, una amiga que tiene la cola y la cola está perfecta y está muy bien, pero sufre de una bacteria terrible en su pierna, como que se fue moviendo hacia su pantorrilla o algo así. Tiene un problema gravísimo de esa bacteria que se activa cada vez que tiene un vuelo o un golpe o una cosa así. Y, pero y mira que muy seguramente, si es polímero, muy seguramente de pronto no es una bacteria, a menos que le hayan hecho una biopsia y hayan estudiado el tejido y llegan y dicen, esta señora tiene en esta parte tal bacteria, le hacen un antibiograma y ahí le dice, es sensible a este antibiótico y se la da, ¿de acuerdo?
no creo que sea una bacteria, yo creo que la mayoría de gente lo que hace es procesos inflamatorios esporádicos, Ah, ok. o por traumas o porque se subieron de peso. Lo mismo, la misma carreta de ahorita para no ser aburrido. Entonces empiezan a ponerse duro y rojo. Dice miércoles, duro y rojo y calor local, infección, ¿sí? Pero si tiene ese antecedente, muy seguramente es que el cuerpo está tratando esa lucha del antígeno con el anticuerpo, está produciendo ese proceso inflamatorio globalizado y cree uno que es infección. Pero realmente hay que hacer una biopsia para determinar Ah, ok. si sí tiene o no tiene una bacteria ahí. Y mira que es muy frecuente eso. Mira, yo he quitado hasta en los pies y se abren las cicatrices. Créeme que yo hago y trato a veces de decir, no creo que voy a retirar más polímeros, pero siempre lo sigo haciendo porque me conecto con la paciente, le explico y le digo las cosas, pero siempre puede pasar algo y vuelvo a repetir, el malo es el médico. Y Claro. tampoco es el médico, tampoco eres tú como la paciente, tampoco es el... No, son circunstancias que se nos salen de las manos. Impresionante. Una persona que en este momento tenga el biopolímero y esté segura ya de que lo tiene, eh, si nunca ha tenido problema y ya han pasado 10 años, no hay, y no, lo que tú decías, no lo molestemos, dejémoslo ahí. ¿Cuánto tiempo puede pasar? ¿Hay algún caso de, no sé, qué es Sí, lo más antiguo que sabemos sí. de, no, Mira esta que, persona después de 30 años vino a tener sí, problemas? tuve una paciente, no una, no muchas, porque era de la mismos círculo social, que llevaban 30 años, 30 años. 30 años, Pero 30 no le años, molestó. 30 años. Y lo único que no quería era tocarse su cola. Y Ok. yo, perfecto. ¿Sí me entiendes? Esto es raro. Ahí nos están preguntando, Gisita, que si estamos de acuerdo en colocar de una vez las prótesis cuando Ah, retiremos bueno. el polímero. Realmente eso a veces yo no lo hago porque Ujú. los polímeros, como les decían, están realmente, son sustancias que no sabemos si están estériles. Y si coloco otro implante, produzco una reacción, una infección y es peor, mucho peor, demasiado peor el remedio que la enfermedad. Lo mismo que nos explicaste hace un rato con la grasita, poner la grasita de uno mismo, que puede tener el mismo efecto. Y además, me imagino tendrá que pasar mucho tiempo para saber cómo reacciona después de una cirugía. Claro, Digamos, si se decide hacer ese procedimiento, ¿cuánto tiempo tendría que pasar después de que ya yo creo hicieron extracción de algunos polímeros? de 12 a 14 meses mientras que nuevamente se reacomodan los tejidos. Todo debe ser entendible. Esto es un proceso. Desafortunadamente todo nos está llevando a que ya, esto es ya y quiero soluciones ya. Las Ujú. soluciones a veces no son ya, son un poco más hacia más adelante, pero las soluciones ya en este tipo de circunstancias no funcionan, no funcionan. Doctora, aquí hay algo y es la parte económica, Mm, porque hay muchas personas que eh, fueron inyectadas con aceite incluso de cocina y cosas así, en muchos estratos bajos. Se vio esto en cantidades que utilizaban glicerina, y todos esos problemas están en este momento como saliendo a la luz, están teniendo muchísimos problemas a nivel de salud, pero hay cosas que no cubre una EPS, por ejemplo. O sea, estos procedimientos, si una mujer tiene un problema, pues va donde un cirujano, dice, voy a buscar el mejor cirujano, y entonces va donde el doctor Giovanni y dice, bueno, miremos a ver si quieres hacerme este procedimiento, cómo me puedes orientar, pero hay así de gente mm. que no tiene cómo. Entonces, estos procedimientos, esta es la hora que todavía ni siquiera médicamente están como avalados para que una EPS los pueda manejar. No, ¿Qué hacen estas mira, personas? cuando yo creo que eh, el factor plata puede ser para muchas personas muy difícil, ¿sí? El factor plata aquí no es. Cuando tú vas con una urgencia a cualquier clínica, deben atenderte. Y si eso Sí. es
infección, que no pueden caminar o que están ya con una serie de síntomas que cualquier médico dice, oiga, tenemos que hacer algo, el seguro te cubre. No Ah, veo por qué no. Y lo, ah, lo hacía yo sí, ya es en, otra cosa que quiera en, que claro, vuelva a quedar claro, bonita y otra. Pero eso definitivamente sí cubre. tiene que cubrir. Es Si que tienes escuchaba, infección, todo. escuchaba justo por estos días a Elizabeth Loaiza que había creado como una fundación para ayudar a muchas de estas mujeres que no se podían hacer la cirugía. Pero entonces tal vez entendí mal. Es muy posible que no se puedan hacer cirugías reconstructivas después de, o que no se puedan hacer un Exactamente. procedimiento que sea más a nivel estético, sino que estamos hablando de que una emergencia la atiende una EPS, una prepagada, me imagino la tendrá que, porque es algo médico, pero seguramente la fundación debe ser para aquellas personas que quieren recuperar un poco ya la parte estética, Y imagino mira yo. que, claro, y no solo eso, por lo menos en mi caso hay mucha gente que me dice no puedo, no sé qué, y eso depende mucho del cirujano. Muchas de las pacientes saben, yo he retirado y ellas pagan solo la clínica. Realmente es como para hacer, o sea, yo no soy quien y me pongo en el lado de ellas. Y vienen con unas expectativas. Primero hay que aterrizar expectativas y Claro. después sí vamos a hacer las cosas, ¿sí? Si estamos los dos de acuerdo y hay un común acuerdo, perfecto, ¿sí? Pero eso hay que entenderlo y entenderlo con un cirujano plástico que sea no ni para un lado ni para el otro, neutro, escoge tu mujer. Hay las dos posibilidades. En ti puede funcionar esto o puede funcionar lo otro. Escoge tú. Y realmente eso es lo que puede hacer el cambio, porque créeme que la cantidad de gente que llega a mi consultorio deprimida por cicatrices, porque antes decía, ahora no tengo, pero ahora no tengo esto, X, Y, Z, y se deprimen más, ¿no? Sí, Hay que saber mucho de eso y aconsejar, orientar a este tipo de personas. A veces uno quiere, yo quiero ya el remedio, yo quiero, no existe. Y ujú, entonces vas a tener una serie de complicaciones después. Analízalo tú como persona, como ser pensante, lo analizas y si lo quieres compartir con tu pareja, tu esposo, tu hijo, lo que sea, y tomen una decisión para que todos sean apoyo, porque esto deprime. Yo veo a muchas mujeres que no le dicen ni siquiera a las personas, a los esposos, porque les da miedo, se deprimen, lloran, lloran y solas. Y esto hay que compartir porque esto lo tienes tú que como desahogar, hablar, mujer. claro, yo creo que sí, esa fue una de las razones que llevó a estas actrices y ahora último a Lina Tejero a compartir incluso su operación y a mostrar qué podía pasar para que, para que no le pase a otras personas, para que en este momento se alerten y también entendamos algo. Cuando estamos hablando de dinero, este tipo de procedimientos se comenzaron a hacer porque eran más económicos que una prótesis o una cirugía, ¿verdad? Creo Mm. que pasó muchísimo. Pero contémosle a la gente por encima en promedio. ¿Cuánto cuesta una cirugía? No. ¿Cuánto cuesta en promedio una cirugía para retirar el polímero, doctor? Mira, En promedio. depende ¿Cuánto en y cuánto? promedio, Ajá. depende de qué es lo que tú quieras y cómo son las cosas. Si es cerrada, puede ir desde 8 millones de pesos en adelante. Uh-huh. Si es abierta, puede ser desde 12, 15 millones de pesos en adelante. Es, es que mira, yo como les digo a mucha gente, hay procesos en los cuales yo voy en mi carro, ¿sí? Hagamos un ejemplo, de pronto para Uh-huh. ponernos en contexto y rápidamente que nos está acabando el tiempo. Voy en mi carro y le suena algo el motor y yo llego ahí al taller, está ahí el taller al lado, y digo, entro y paro y le digo, señor, el carro está sonándole algo al motor. Y le dice el señor, bueno, vamos a dar una vuelta. Yo le digo, no, Uh-huh. déjeme abrir el capó y yo miro el motor. No, ¿cómo así? Por lo menos préndalo. No, dígame usted qué tiene. Eso es lo mismo cuando llegan las pacientes con polímeros o con sustancias que nosotros no sabemos Claro. y es saber qué vamos a encontrar. Es una cirugía sorpresa en la cual hay varias cosas, o sea, nos podemos encontrar o polímeros, metilmetacrilato, bueno, cualquier cantidad, podemos encontrar infección, necrosis, ya el tejido muerto, y Ido muerto. uno dice, perdón, uno dice, Dios mío,
porque no me quedé en mi casa tranquilo y viene el problema también psicológico de las personas. Por eso no es tan, esto no hay que tomarlo a la ligera. Ujú. Y esto no hay que tomarlo a la ligera. Pero tampoco nos podemos dar látigos toda la vida. ¿Sí me entiendes? No, esto hay que seguir para adelante. Y entonces Así tú tienes que encontrar una persona que te dé ese feeling, que te dé la tranquilidad para decirte, por Dios, hay estas cosas, yo te voy a acompañar por aquí, por acá, y ir en un proceso más ameno para ustedes y también para nosotros los cirujanos, porque eso es lo que pasa. Nosotros nos desgastamos, nos asustamos, nos da, no crea, nosotros somos seres humanos, no somos dioses, nos podemos equivocar, pero realmente siempre que estamos en un proceso quirúrgico, estamos primero los que creemos en Dios, con Dios, y además 100% concentrados en hacer lo mejor. Y como yo les digo a mis pacientes, si yo te opero a ti, es como si tú fueras mi esposa. Y si yo opero a un hombre es como si fuera yo mismo. Pero hay veces que no sabemos. Y ese es el ejemplo que yo les pongo a las personas con los polímeros. Y eso es lo que hay que hacer. Ahorita en estos momentos hay que buscar soluciones. Hay que buscar cosas que vayan en lo que cada una quiere. No todo el mundo le favorece abrir o no todo el mundo le hace una cerrada. O no todo el mundo quiere cirugía o no todo puede servir cirugía. Esto es un collage. Es un collage de cosas que debes tener en cuenta tú como persona. Primero asimílalo tú, habla con la gente que quieras compartirlo porque uno no debe llevar esa carga para que estés más tranquila y que si hay una complicación después, lo tomes más tranquila y no empieces porque me hice esto, porque todos buscamos son pretextos y claro, pretextos para salvar nuestro pellejo. Y entonces por tómalo supuesto. tranquila, tómalo tranquila. Ese es el único, no consejo, porque yo ya no doy consejos, puntos de vista. Y el punto de vista mío es, tómalo tranquilo. Esto no se acabó el mundo. Hay soluciones más cortas, más largas, cada una tiene sus posibles complicaciones. Ve donde tu cirujano, ve con la persona que te dé confianza y trátala, expónelo y él dirá, porque todos, yo estoy seguro que todos los médicos cirujanos plásticos estudiamos, fue para hacer el bien, nunca Para para hacer hacer el el bien, mal. para hacer el mejor trabajo posible, por supuesto, doctor. Exacto. Entonces, Así es. eso es súper importante. Y eso es lo que vemos en la cantidad de mensajes que nos están enviando en este momento de muchas personas que has operado. Ahí te están saludando y te están agradeciendo. Claro que sí, tenemos aquí de verdad a uno de los mejores cirujanos de Latinoamérica y muy honrada de que hayas aceptado esta invitación. Te tengo dos preguntas rápidas. Una, ¿cómo es el post de una cirugía de biopolímero? Para que nos cuentes rápidamente si es igual a cualquier cirugía. Es tener Y cuidado, es son una, los mismos cuidados. son los mismos cuidados, no masajes. Bueno, eso también depende del cirujano. No masajes. Ujú. Como son zonas muy expuestas al esfínter anal, se pueden contaminar. Entonces, lo que yo digo es, cada vez que vayan a hacer deposición, lo tienen que hacer, al principio no van por miedo. No, discúlpenme, pues esto No, lo sirve, porque es gráfico hay que que hacerlo lo tranquilo, gráfico, no tranquilo. se limpien con papel higiénico, sino métasen a la ducha y abran el grifo de agua y que les caiga toda la materia fecal. Eso no tiene problema y así evitan infección. Las Perfecto. heridas dependen de cada una persona. Dejen de comer mariscos, camarones, todo ese tipo de cosas que las mamás sabiamente decían. Eso irrita Eso es las irritante. heridas. Eso es irritante, no coma eso. Y de pronto la gente decía, yo digo, pero yo soy académico ante todo. Y decía, esto no está escrito. Pero la que se comía el camarón, el marisco, se abrían las heridas. Yo decía, ¿qué es esta vaina? Entonces, trata uno de no ir con esa creencia natural, con esa creencia de nuestros antepasados, antecesores, lo que sea. Y hacer ese tipo de cosas. Limpiarse bien, no acalorarla, también Ujú. dicho popular, no sancoche la herida, porque Claro, puede producir también secreción. así Y es. hable bien con su médico, que le explique bien ese proceso, porque Ujú. es una decisión bien difícil. Y de verdad que nosotros estamos con ustedes, realmente estamos con ustedes. Nosotros no somos las personas malas. Y quiero agradecerles a todas esas palabras tan bonitas que he visto por ahí, que ya son colegas en formación, en todo eso, súper chévere. Y pacientes, una cantidad de pacientes que están Sí, también escribiendo. Otra última pregunta para ir cerrando. ¿Qué le recomiendas? Bueno, ¿cuál es tu punto de vista? Ya recomendaciones no. ¿Cuál es tu punto de vista frente a alguien que llega y te dice, bueno,
Nada inyectado, quiero tener mucho cuidado. ¿Qué me aconsejas? Porque definitivamente mis glúteos los tengo muy pequeños, quisiera que fueran más voluminosos. ¿Qué es lo que les dirías desde tu punto de vista? Bien, solo hay dos cosas autorizadas. Ok, La grasa, la grasa ujú, y las prótesis glúteas. ¿Ok? ok, Entonces, una prótesis glútea, yo creo que todo el mundo ha visto una prótesis mamaria. Son ujú, pequeñas, redondas, de 200, 300, 400 y 500. Y las de 500 no son tan grandes. O sea, uno dice 500 centímetros cúbicos. Hagan más o menos una media libra de arroz. ok, Más o menos. Es eso. ¿Sí? Bueno, punto. El volumen es ese. Entonces, quitémonos de la cabeza de que todas esas gigantes golas que hay son por fuera silicona. son Sí, silicona. ok. No, Ujú. no, ¿ok? Muy No, posiblemente son biopolímeros o son polímeros. exactamente. Ok. O de pronto son señoras que tienen colas gigantes heredadas, la costa o algo así, que Ujú, son grandísimas. Segundo, la grasa. Aquí viene la ok, grasa. La grasa es algo que también es, voy a hacer otro ejemplo, discúlpame lo gráfico. Yo estoy sentado en mi casa o tú estás sentada con tu esposo en tu casa, están con la nevera llena, están con el banco lleno de plata, no te preocupes, están viendo la mejor película, estás feliz, estás viendo y canaleando la mejor película y parpadeas y como que demoras 5 minutos o 3 minutos y apareces en un lugar donde ya no tienes que comer, ya no tienes a tu esposo que esté al lado tuyo vigilándote, ya no tienes la comida, ya no tienes qué plata y tienes que guerreártela para vivir. Y eso es lo que le pasa a la grasa. Entonces yo la saco, la aspiro y la ujú, coloco en otra zona donde hay más grasa viviendo tranquilo y esto donde qué. Entonces yo voy a empezar a competir con la otra. Y es por eso que la mayoría de gente dice, la grasa, no, esa grasa no sirve. ujú. Claro que sirve, pero se puede absorber en un 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, toda, y no sabemos que nosotros la colocamos siempre en todo el glúteo. Pero entonces en este glúteo sobrevivió arriba y aquí abajo. ¿Culpa de quién? No, entonces la grasa no es un, no es, no, además, después En de una que se hacen una certeza. lipa, sí, después de que se haces tú te haces una lipo, tú dices, miércoles, ahora sí me voy a cuidar. Empiezo el ejercicio, empiezo a seguir en el Instagram a R050, bueno, lo que sea, ¿no? Y entonces empiezo a hacer ejercicio y no comes. ¿Y qué pasa con el gordito? Si yo no como, pues miércoles, me adelgazo. ¿Y qué es la grasa más fácil? Es la grasa que tú has tenido en los glúteos, es la que más rápido se acaba, la de los brazos y de la cara, pero la de la barriguita, la de Exacto. por aquí, la de aquí, no se va tan rápido. Entonces, la grasa es un gordito. Si pega y tú te adelgazas, se baja, pero si tú te engordas, se sube fácil. Ok. ¿Y cuándo se ven las colas de grasa? Con el tiempo, a los 12, 14 meses. Y Bien. las prótesis, Está, creo que está a punto de sí, ya se cortarse. va a acabar. No quisiera de verdad despedirte con muchísima gratitud. Me alegra muchísimo verte. Gracias siempre por estar dispuesto a estas charlas y por donar tu don. Y bueno, cualquier pregunta, aquí está, @Giovanni Mera. Así está tu Instagram, ¿verdad? Sí, Doctor. doctor Giovanni Mera. Doctor Giovanni Mera, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias Amén, por toda esta Jennicita. información y a todas las personas que se conectaron. Cuídense mucho a ustedes, muchas gracias. Cuídense de esta pandemia, ¿no? Y a todas las pacientes y a todos los amigos, Dios los siga bendiciendo. Un abrazo, chao, chao. Gracias, un abrazo, que estés bien.